6:40, ¿usted usaría más la bicicleta en caso, por ejemplo, de contar con infraestructura especializada? Yo por lo menos a lo mejor sí, lo usaría bastante, de hecho hace bastante bien. Bueno, es una de las preguntas que responde la Consulta Nacional de Biciestacionamientos. Y tomamos contacto con Jacinta Molina para contarnos entonces a esta hora de la mañana sobre estos estudios. ¿Cómo estás, Jacinta? ¿Llegaste en bicicleta o te fuiste con el tío Bernardo para allá? Me fui con el tío Bernardo, de hecho, Germán, así que no ocupamos la bicicleta en esta ocasión. De hecho, es un tema bastante importante. Me quitaste la pregunta de la boca. Te iba a consultar efectivamente si tú, por ejemplo, usarías bicicleta si es que contaras con estacionamientos en los lugares a los que te tienes que dirigir, como por ejemplo estacionamientos a los que vamos a ver a continuación, en un mall capitalino. Quiero pedirle a nuestro camarógrafo Andrés Garrido que nos muestre también que ya están habilitados, y siendo bien temprano, eso sí, en la mañana ya están habilitados acá estacionamientos de bicicleta. Y esto no es un antojo, o a lo mejor quizás solo por gusto de aquellos que están utilizando cada vez más la bicicleta. Hay de hecho un decreto del Ministerio de Vivienda que desde junio del año pasado ordena que hay que aumentar el número de estacionamientos de bicicleta en los lugares donde también hay estacionamientos para automóviles. De hecho, por cada 2 estacionamientos de vehículos debe haber 1 al menos de bicicleta. Y eso es precisamente lo que pretendía divulgar este estudio de bicicultura, que le preguntó a más de 1.200 personas sobre el uso de la bicicleta y también la infraestructura con la que cuentan para poder utilizarla. Y de hecho, tú lo mencionabas, más del 93% de todos los encuestados dijo que utilizaría más este medio de transporte, que es bastante saludable, si es que contara también con estacionamientos, por ejemplo, para poder dejar las bicicletas. Estacionamientos que en todo caso no deben ser cualquiera, deben cumplir con ciertas medidas de seguridad. Pero está con nosotros Amarilis Horta, ella es directora de bicicultura, para que nos cuente un poco más de las conclusiones de este estudio que se lanzó en agosto del año pasado, creo, y que ya empieza a arrojar ya sus primeros resultados. Amarilis, ¿cuáles son las principales conclusiones que ustedes obtuvieron de esta consulta ciudadana que se hizo a través de internet? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, las principales conclusiones son que a 6 meses aproximadamente de entrada en vigencia de un nuevo decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que hace obligatorio el habilitar estacionamientos para bicicleta para cualquier edificio que tenga estacionamientos para autos, a 6 meses, como decía, ya hay muchos edificios que tienen habilitados estacionamientos para bicicleta. Esa creemos que es una buena noticia. Hace 6 años atrás hicimos un catastro de biciestacionamiento y la verdad es que la situación era mucho más débil, mucho más precaria que hoy día. Por lo tanto, estamos bien satisfechos con los resultados de esta consulta. Y estoy acá con Henry Herrera, que es el director del estudio, y Henry puede darnos datos más concretos del progreso de esto. Henry, ¿cuáles fueron las principales conclusiones que les llamó más la atención también de estas consultas que se estuvieron haciendo sobre el uso de la bicicleta? Cosas que nos llaman la atención, que parecen interesantes, tienen que ver, por ejemplo, con que el 97% de las personas piensa que si hubiese una mayor cantidad de estacionamientos en su edificio, departamento, de oficina, habría más gente circulando en bicicleta en su comuna. Y lo interesante es que ese tipo de respuesta es tanto entre los usuarios de automóvil, como de transporte público, como de bicicleta u otros modos, ¿no? Independiente del tipo de movilidad que la gente utilice, piensa lo mismo. Habiendo más biciestacionamientos, vale decir, un lugar donde dejar segura la bicicleta, es más probable, una alta probabilidad, que la gente utilice el modo bicicleta. Eso es súper importante. Segundo es que el tipo de edificio que está más cercano, digamos, a acercarse al cumplimiento de metas en esto, son las universidades y colegios. Se han ido acercando rápidamente. Un poquito más atrás están los edificios de departamentos. De la misma forma, los edificios de gobierno también les falta un poco para ponerse al día. No obstante, hay algo importante ahí, que muchos de los edificios evaluados tienen que ver con edificios de valor patrimonial, donde es más difícil la intervención del edificio por un tema normativo. Entonces, por lo tanto, es necesario ahí buscar un modo más adecuado de irse poniendo al día. Pero la necesidad detectada por la gente es muy alta y la respuesta es creciente. Sí, es súper importante tener en cuenta de que, aun cuando cada vez hay más estacionamientos, no siempre están en norma. ¿Sí? No siempre se cumple con lo establecido por el Ministerio de Vivienda en este caso, que permite no solamente que la bicicleta quede estacionada, sino que quede estacionada con seguridad.
¿sí? Solamente un tercio de los biciestacionamientos permiten amarrar marco y rueda. Algunos solamente estacionan rueda y eso permite un mayor nivel de inseguridad, digamos. Eso es un punto importante y tiene también con el tipo de estacionamiento que hay. Por ejemplo, nosotros vemos uno ahora en imágenes. Cuéntanos tú si son los adecuados o no para dejar las bicicletas. ¿Cuáles son las características que tienen que tener? Básicamente, un biciestacionamiento debe permitir amarrar el marco y la rueda. Vale decir que quede seguro y que no sea posible que sea sustraída la bicicleta. Además de estar firmemente anclado, digamos, al piso, debe ser accesible, eso es importante. Debe estar a no más de 50 metros del lugar, digamos, del comercio o el edificio que está. Debe haber una pendiente no mayor a 19 grados para poder bajar con la bicicleta de manera segura. Y también es muy importante que tenga una distancia mínima que permita que no se dañen las bicicletas al tocar una con la otra. Sobre todo la distancia mínima es el factor que menos cuesta que se cumpla de los edificios evaluados, que más cuesta, digamos, que se cumpla en los edificios evaluados hasta ahora. Henry, tú mencionabas el tema de los automovilistas también que respondieron a esta consulta. Ellos también se muestran a favor de aumentar el número de estacionamientos. Eso les llamó la atención considerando que también implica que a lo mejor les pueda restar a lo mejor espacio para un estacionamiento vehicular, o muchas veces también la gente opta por el vehículo porque es más común ver un estacionamiento de automóvil. Mira, la verdad es que cada día hay más conciencia en la gente que utiliza automóvil de las ganas que ellos mismos tienen de hacer por lo menos algunos de sus viajes en bicicleta. Y lo otro es que el automovilista sabe de que si muchos automovilistas deciden hacer viajes en bicicleta, eso va a descongestionar la ciudad, les va a dar más posibilidades de circular tranquilos, sin tanta neura y sin tanto taco, y por otro lado también el que resten uno que otro estacionamiento de auto y en esos espacios hagan que quepan 10 bicicletas, la verdad es que es un negocio redondo. O sea, desde el punto de vista de la movilidad, eso es una muy buena proporción, ¿te fijas? Amarilis, cuando comentábamos sobre esta consulta el año pasado, porque tuvimos la oportunidad de conversarlo también, tú me manifestabas que el objetivo de esto era que la gente conociera este decreto que se había promulgado en junio del año pasado. ¿Tú ves presente ese objetivo? ¿La gente lo conocía o había cierto desconocimiento? La verdad es que cada vez que se hacen estas consultas son también, como dices tú, para que la persona, al ser interpelada y contestar, se entera por primera vez de que existe una norma que los protege en este sentido. Nosotros como Bicicultura y ADC Bicicultura hemos hecho un trabajo muy arduo gracias al financiamiento de un fondo concursable de CERNAC para asociaciones de consumidores, y hemos hecho ya 3 trabajos durante los últimos 9 años en donde hemos ido de alguna manera transmitiendo la necesidad, primero instalando la necesidad y luego el derecho. Es decir, nosotros constatamos, porque tenemos una página web a la que escribe mucha gente, bicicultura.cl, constatamos de que muchas personas que se compraban bicicletas para irse al trabajo o para irse a estudiar, es decir, para uso vehicular, se daban cuenta de que no podían usarla. Es decir, el bien que habían adquirido como consumidores no podían realizarlo, no podían concretarlo porque no tenían dónde estacionar. Entonces, eso hizo que nosotros partiéramos tempranamente con esta idea de que uno de los obstáculos más severos a una fuerte masificación, a una aún mayor masificación del uso de la bicicleta en nuestro país, tiene que ver con el robo de bicicletas, tiene que ver con la seguridad del bien. Y creemos que hemos hecho un trabajo importante para poder traspasar esa sensación, esa conciencia a los usuarios de que esto es un derecho, de que si tú tienes y adquieres un vehículo, tienes que poder detenerte y estacionarlo en forma segura, sin estar expuesto inmediatamente a que te lo roben. Entonces, piensa tú de que en Chile el robo de bicicleta es prácticamente impune, porque como no existe un registro y tú no puedes probar que esa bicicleta es tuya, a no ser que a la persona la encuentren infraganti, montándose en la bicicleta y el dueño pueda ahí hacer algo, prácticamente no es perseguible. Y incluso cuando Carabineros encuentra bicicletas robadas, no tiene quien entregárselas, tú no puedes reclamarla. Entonces, de verdad que es un tema complicadísimo, y no solamente en Chile, en el mundo entero. Hay países en donde no se roba a la gente un paraguas, pero una bicicleta sí se la roba. Por ejemplo, Dinamarca y Holanda son
son civilizaciones en donde el robo no está bien visto. Sin embargo, las bicicletas sí se las roban. Entonces, acá en Chile era muy importante proteger las bicicletas, sobre todo cuando tenemos una clase media que está subiéndose la bicicleta importantemente y que usa bicicletas caras. Gracias, Amarilis. Claro, un importante punto considerando que se ha hecho cada vez más frecuente ver personas en bicicletas en nuestro país. Sin embargo, estamos al debe, podríamos decirlo, en ciertas materias. Una, los estacionamientos, de lo cual se hace cargo este estudio, y también en algunas zonas de Santiago el tema de las ciclovías, que me imagino también va a ser un tema a estudiar quizás en una futura consulta. Así que de a poco, Germán, se están instaurando medidas y también la gente va conociendo sobre los derechos que significa también tener un medio de transporte que muchas veces es más saludable y también más fácil de utilizar, como por ejemplo la bicicleta. Sí, no, y sería genial, ¿eh? Insisto, quizás si hubiese más facilidad en algunos lugares, el moverse en bicicleta sería espectacular uno mismo para ahorrarse también dinero y por otro lado para mejorar la calidad de vida. ¿Por qué no? Muchos lo están haciendo, que acá al canal varios lo harían también. En fin, gracias Jacinta por este contacto y seguimos viéndonos más adelante porque hay otros temas que vas a abordar, así que ahí nos estamos viendo. Así es, nos vamos a estar viendo ligerito, nos vemos.